Un saludo muy cordial para cada uno de ustedes. Somos los alumnos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Hermínio Balizán de Huánuco, en la mención Investigación y Docencia Superior. En el curso denominado Teorías de la Educación, dirigido por el doctor Nicéforo Bustamante Paulino, a través de exposiciones, mesa redonda, debates y críticas interactivas, elaboración de artículos científicos. Analizamos diversas temáticas referidas a la educación, así como al espacio y temporalidad donde se desarrolla. Estas experiencias las compartiremos con ustedes. Hoy en día se habla frecuentemente de la sociedad del conocimiento o sociedad de la información. Richard Buckminster, a través de la curva de la duplicidad del conocimiento que desarrolló, explica que hasta 1945 la humanidad duplicaba su conocimiento cada 100 años, en 1975 cada 12 años. Actualmente, bajo el fenómeno del Internet, se estima que el mundo duplica su conocimiento cada 11 horas. Sin embargo, la sociedad del conocimiento debe ser entendida como un fenómeno social y cultural altamente complejo. Más allá de la acelerada evolución de las tecnologías, la masificación del conocimiento o el dominio de un determinado modelo económico, debemos considerar otros factores tales como la genética y la evolución de la sociedad en sí misma. Es por ello que debemos tener una visión retrospectiva para poder así validar nuestros estudios en perspectiva. Partimos del estudio de la llamada pedagogía tradicional, cuyas características con matices de religiosidad fueron el internado, la enseñanza del latín, el trivium y el quadrivium. Bajo los principios pedagógicos del Magister Dictio, donde el docente era la máxima autoridad, la letra con sangre entra y la disciplina. Donde se exigía humildad, desprendimiento y sacrificio, siendo un método eficaz para esta pedagogía la emulación. Imagínense una masa de hierro o de acero como este colegio. ¿Qué digo como este colegio? Como 10 colegios como este. Sólida, maciza, enorme. Imagínense que un pequeño gorrión rozara cada 1.000.000 de años. ¿Qué digo 1.000.000? 1.000.000 de millones de años, con su ala a esa masa inmensa. Habría una pequeña, una casi inexistente erosión. Llegaría un momento en que la masa de hierro desaparecería. ¿Calculan cuántos años podrían haber pasado? Pues todavía no habría empezado la eternidad. ¿Puedo ver esos apuntes? Esto es asqueroso, repugnante. Salga de clase inmediatamente. Como representantes de la pedagogía tradicional podemos señalar a Emilio Durkheim, Chateau, Erasmo de Rotterdam, entre otros. Los soportes de la pedagogía tradicional aún siguen vigentes en la práctica docente. No obstante, otros fueron desestimados en defensa del niño. Es así que en contraposición a la escuela tradicional surgen las denominadas escuelas nuevas o escuelas activas, donde la propuesta pedagógica indicaba que la escuela debería prepararnos para la vida. Asimismo, el contenido debería emerger de la naturaleza y la vida misma, donde el método privilegiaría al estudiante y a la experimentación en acción, una pedagogía eminentemente activa. En tal sentido, los materiales didácticos deben dimensionarse para este fin. Los principales representantes de la escuela activa son Rousseau. Asume que el alumno es el centro de la educación y que ésta se encarga de desarrollar sus potencialidades.
De acuerdo a las leyes de desarrollo y evolución natural del niño, de modo personalizado y sin imponer algún patrón externo. Pestalozzi. Bajo la propuesta del naturalismo pedagógico, se enfatiza que el aprendizaje del niño debe de estar vinculado en el desarrollo humano, ya que fue el primero en incluir la educación física. Asimismo, defendía la individualidad del niño y la preparación del docente para la educación integral de los estudiantes. De Crowley, quien basó su pedagogía en el respeto por el niño y su personalidad. Señalan que el objetivo de la escuela es prepararlos para vivir en libertad. Apuesta por crear un ambiente motivador, basado en la globalización y observación de la naturaleza. La educación para él es el medio para construir el futuro y enseñar al hombre a vivir en sociedad. María Montessori propone que el niño alcance su desarrollo como ser humano a través de los sentidos, en un ambiente netamente preparado para su edad y desarrollo, donde el docente debe amar y respetar al niño y ser sensible a sus necesidades. Edward Claparelli, quien asume la concepción funcional de la educación, donde el fin es estimular la acción motivada del niño, acción y juego. Es decir, la práctica docente debe estar direccionada bajo la ley de la necesidad o interés. Por los aportes y evolución de las ciencias, tales como la psicología experimental, antropología, sociología y medicina, en tiempos contemporáneos surgieron diversos enfoques y corrientes pedagógicas. Una corriente pedagógica de gran impacto social hasta nuestros días es el conductismo, cuyos representantes son Watson, Pavlov y Skinner. En esta corriente pedagógica, partiendo de experimentos psicológicos, se hace énfasis en el contenido y la modificación de la conducta, asumiendo una posición racionalista. Podemos resumir que la propuesta metodológica se basa en el estímulo operación-respuesta. Otra corriente de gran trascendencia es el constructivismo, o llamado también socioconstructivismo. Los constructivistas sostienen que los procesos didácticos deben de estar centrados en el alumno y en su esquema de pensamiento, basados en 3 dimensiones: contenido, alumno y contexto. Para entender de manera más clara, escuchemos a uno de sus representantes principales, Jean Piaget. Je suis constructiviste, c'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Como se puede apreciar en el vídeo, para Jean Piaget, el conocimiento es una construcción continua, en una acción concreta y escalonada, de asimilaciones, acomodaciones y equilibraciones cognitivas. Otro representante es Vygotsky, quien aporta a la educación en el concepto de la interiorización y define los procesos psicológicos elementales y superiores. Uno de sus aportes más sobresalientes es la zona de desarrollo próxima y la zona de desarrollo potencial, así como el andamiaje. Otro aporte, aunque poco conocido, es la psicología del juego. Un representante contemporáneo es David Ausubel, quien propone el aprendizaje significativo, que consiste en la adquisición al relacionar la nueva información con los conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria, validando la significatividad lógica y psicológica del material didáctico. Finalmente mencionamos a Jerome de Brunner, cuyo aporte fundamental es el aprendizaje por descubrimiento, quien fundamenta el andamiaje,
lo cual consiste en que el alumno llegue a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De un modo más particular, han surgido nuevas propuestas, tales como las pedagogías socialistas, la pedagogía de la interioridad y la pedagogía del conocimiento. La pedagogía de la interioridad, gestada por Ana Alonso Sánchez, señala que la persona sea capaz de relacionarse consigo mismo y con los demás, escuchando su propio ser y lo que nace de él, para vivir en coherencia, afrontando retos de la vida diaria. La pedagogía del conocimiento, propuesta por Rafael Flores Ochoa en su obra La pedagogía del conocimiento, realiza una reestructuración en el campo de la pedagogía. Además expone los conceptos clásicos y los aportes de la escuela nueva hasta los enfoques contemporáneos. Además, cabe rescatar estudios de gran importancia en el campo de la educación, tales como los aportes de Edward de Bono, quien fundamenta la existencia del pensamiento lateral, o Howard Gardner, quien propone la existencia de las inteligencias múltiples. No olvidemos los grandes aportes de la biocibernética y las neurociencias, cuyo fundamento científico es de gran importancia para nuestra práctica docente. Sin embargo, al asumir una determinada tendencia pedagógica en nuestra práctica docente, debemos considerar el contexto e historia. El Perú es un país multilingüista, pluricultural y multiétnico. Debemos considerar la gran tradición que tiene en nuestra praxis docente. Una buena educación solo puede partir de la pertinencia de reconocimiento de nuestra cultura y tradición.